Hola a todos, ¿cómo están? Bendiciones para ustedes, para sus familias, bendición para ti que estás viendo, empezando a ver este video en este día. Espero que Dios traiga una palabra para ti, que el Espíritu Santo hable a tu corazón y que estas verdades se hagan cada vez más claras en tu mente, en tu espíritu, en tu alma, y que la palabra de Dios que vamos a compartir sea tu luz, sea tu guía, sea tu faro realmente. Vamos a orar. Amado Padre, te alabamos y te bendecimos a ti, Señor. Gracias porque eres el Señor de los siglos, el Dios que tiene bajo su control los tiempos y las sazones. Porque tú eres Dios ayer, hoy y para siempre, Señor, porque jamás cambias y porque nos has dado en tu palabra una guía maravillosa, una brújula, Señor, un derrotero que puede mantener nuestra fe estable y firme a pesar de lo cambiante de los tiempos, Señor, y de las circunstancias. Hoy te decimos que nuestra confianza eres tú, que tú, Señor Jesucristo, eres la roca en la cual nuestro corazón está afirmado. Ponemos delante de ti este tiempo y pedimos tu presencia, tu sabiduría y tu gracia, el poder de tu Espíritu. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Bueno, estamos compartiendo una serie que se llama La consumación de los siglos. Es una expresión que aparece básicamente en el capítulo 9 del libro de Hebreos, hablando de que Cristo al morir en la cruz estaba realmente, lo hizo en la consumación de los siglos, es decir, dentro del plan de Dios para extender o para realizar toda su agenda que Él tiene desde el principio hasta el fin, hasta la consumación precisamente, hasta el final de todo el plan que Dios tiene determinado según ha sido revelado en la Biblia, porque evidentemente que Dios tiene planes mucho más allá de lo que está escrito en la Biblia, pero lo que fue escrito en la Biblia es precisamente para que nosotros podamos entender lo que Dios ha planeado hacer desde el principio y las cosas que van a suceder hasta que Cristo venga por segunda vez y establezca su reino y sucedan otras cosas que ya estaremos compartiendo poco a poco a través de esta serie. Te recuerdo entonces que esta serie que estamos realizando se llama La consumación de los siglos. Y este tema, que es el segundo, lo he llamado El trigo y la cizaña, de acuerdo al título que podríamos colocarle a una parábola muy famosa, muy conocida, que el Señor Jesucristo relató mientras estuvo aquí en la tierra. Vamos entonces a comenzar primero pensando en algo que quiero compartirte, muy sencillo, y es que el sábado pasado exactamente mi esposa y yo estábamos viendo un programa de televisión que es un documental y se llama Entre Ojos. Posiblemente tú lo viste. Y ese programa estaba tratando del hecho de que el ser humano está, a través de la ciencia, está, digamos, buscando desde muchos años atrás, está buscando la posibilidad de vivir más, de poder vivir mucho mejor, una mejor calidad de vida, digamos, de poder alargar la vida. De hecho, el ser humano siempre ha soñado con eso, el ser humano siempre ha deseado vivir más. ¿Quién se quiere morir? Realmente pocas personas en realidad, por lo menos que estén sanas mentalmente, emocionalmente, se quieren morir. No nos queremos morir. A veces está una persona allí en una cama ya realmente eh, eh, muriéndose, en realidad ya expirando y la familia hace todo lo posible porque no se muera y los médicos pues tienen, digamos, un compromiso de siempre preservar la vida y entonces la medicina va a tratar de mantener a esa persona y la persona misma lucha como gato patas arriba porque no se quiere morir. Es algo inherente en la naturaleza humana, es un deseo del ser humano de perpetuarnos. Y por eso también, pues muchos buscan perpetuarse a través de lo que hacen, la música, el arte, las obras, las construcciones, etcétera. La misma historia, ¿cierto? Pasar a la historia para aparecer en la historia, digamos, dejando un legado, etcétera. Es algo que está, es más, la Biblia dice que Dios lo ha colocado en el corazón del hombre, el libro de Eclesiastés. Es un anhelo de eternidad, porque al fin y al cabo venimos de un Dios que es eterno, somos imagen y semejanza de Él. Él nos hizo, Él nos creó y Él colocó en nuestro ADN espiritual, digamos, ese anhelo de vida eterna, de vivir eternamente.
Y este programa hablaba básicamente de un método que se llama la criogenización y consiste en que a un ser humano lo meten en una especie de nevera, digámoslo así, de refrigerador grande y muy poderoso, y pues su cuerpo va a estar allí conservado, y la idea es que ese cuerpo esté conservado hasta que la ciencia haya encontrado un método seguro, un método pues que funcione realmente para que esa persona entonces en un futuro sea resucitado, digamos, que prácticamente resucitado, sea sacado de ese estado de congelación, de criogenización, y entonces esa persona pueda, digamos, recibir los tratamientos o las medicinas o los procedimientos que haya en el futuro para alargar la vida a unos 20, 30 años. Los científicos que hablaban allí, pues muchos decían, bueno, no estamos hablando de que una persona viva eternamente, eso no lo podemos hacer, o sea, no podemos garantizar la vida eterna, pero sí que viva unos 20, unos 30 años más, unos 40 años más, digamos, con salud, con buena calidad de vida. Y lo que la gente paga, digamos, para que un familiar sea criogenizado realmente son sumas extraordinarias en dólares. Hay otros procedimientos, por ejemplo, como el hacerse transfusiones de sangre joven. O sea, que a mí, por ejemplo, me apliquen la sangre de un joven de 18 años, de 20 años, ¿cierto? Sangres que han sido obviamente examinadas, etcétera, el plasma, y entonces me colocan digamos, esa cantidad de sangre, prácticamente me sacan la mía y me ponen la del joven, digámoslo así. Entonces las personas ya están haciendo eso y muchas personas dan testimonio de que se sienten muy bien, que se sienten más jóvenes, que ahora tienen más vitalidad. Bueno, obviamente que el solo hecho emocional de ese asunto, ¿cierto? De sentir que me están poniendo la sangre de un joven de 20, de 18 años, pues emocionalmente de por sí ya yo me voy a condicionar a sentirme mejor. Y no dudo que físicamente eso obviamente tenga unos resultados que hacen que la persona pues se sienta mejor, la renovación de la sangre. Y pagan más o menos $8,000, $12,000 por una transfusión. Y eso pues puede darles, digamos, una sensación de libertad y de mejor vida, no sé, unos meses, realmente, tal vez un año, algo así. Entonces, veíamos con mi esposa, digamos, y comentábamos cómo las personas en este anhelo de perpetuarse, de vivir más, pues hacen cualquier cosa y cómo la ciencia también, digamos, se atreve a investigar y aún a ofrecer tratamientos y a ofrecer, digamos, servicios que pues de todas maneras no son 100% seguros ni que garantizan exactamente que eso pueda llegar a suceder. Me llamó la atención que muchas personas no criogenizan su cuerpo, sino solo su cabeza. O sea, les cortan la cabeza y las guardan en unas neveras donde caben 4 cabezas. Y así hay mucha gente, sus cabezas están allí, anhelando que algún día en el futuro, pues la ciencia encuentre la manera de encontrar unos cuerpos pues vitales y jóvenes obviamente y le pongan la cabeza a ese cuerpo. O sea, son cosas que uno se pone a pensar realmente el ser humano sí le vienen ideas pues fantásticas y le vienen ideas hasta locas en cierta medida, ¿cierto? Y cuánto se arriesga el ser humano y la ciencia por un sueño. Y hablábamos con mi esposa compartiendo diciendo, Dios mío, si estas personas supieran, ¿cierto? Que sí hay posibilidad de vivir eternamente, realmente garantizado, o sea, con certeza, con seguridad, 100% garantía de que sí se puede vivir eternamente y que hace ya 20 siglos y algo más estuvo una persona aquí diciéndonos exactamente eso, que es posible vivir eternamente y que él venía precisamente no a vendernos eso, ni a vendernos, digamos, un programa para el futuro, sino que venía a darnos como regalo esa posibilidad de vivir eternamente. Y todos sabemos, los cristianos sabemos que es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino a ofrecernos de parte de Dios vida eterna y gratis, gratis realmente, por medio de la fe, por pura gracia. Es increíble que la gente no puede creer eso, pero sí puede creer que pueden guardarle su cabeza para un futuro que nadie sabe cuál puede ser y para una, digamos, solución que al fin y al cabo no hay garantía de que eso pueda llegar a ser realidad. Y mientras tanto, la familia paga pues anualidades y mensualidades millonarias por esa posibilidad. Cuando aquí en la palabra de Dios
Jesucristo, el Hijo de Dios, nos está ofreciendo eso mismo, vida eterna y gratis, solamente por la fe. Pero así somos los seres humanos. Podemos creer cosas realmente que a veces son hasta absurdas, pero no podemos creer y no queremos creer realmente el sencillo mensaje del Evangelio, de la palabra de Dios, el sencillo mensaje de el amor de Dios, que por medio de Jesucristo hace siglos nos está ofreciendo gratis la posibilidad de vivir eternamente sanos y felices. Quiero que veamos en San Juan capítulo 1, versículo 24, lo que dice acerca de la vida eterna. Vamos a ver algunos, digamos, pasajes muy rápidamente en el libro de Juan sobre este regalo, la vida eterna. Dice el versículo 4 y 5, capítulo 1. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La escritura nos dice claramente que Cristo es la luz, que en Cristo está la vida y que Él es la luz de todo hombre que viene a este planeta Tierra. Es decir, Cristo es la posibilidad de precisamente tener esa vida, la vida abundante, la vida eterna. Y Cristo es también quien puede guiarnos en medio de todo este proceso y todo este camino, digamos, que es la vida, en medio de este peregrinaje que es la vida física, la vida humana. Él es nuestra luz, Él es quien nos va a guiar, Él es quien nos va a conducir con seguridad en ese proceso y Él es quien puede garantizarnos realmente esa vida eterna que tanto los seres humanos anhelamos y buscamos de muchas maneras. Cristo es la respuesta. Si vamos al capítulo 5, versículo 24, encontramos que dice lo siguiente. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué tremenda certeza con la que Cristo habla. Nos está garantizando de tal manera lo que Él nos está diciendo, que dice de cierto, de cierto. O sea, miren, seguro, pónganle la firma a esto que les estoy diciendo. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Dos condiciones muy básicas y muy sencillas. El que oye mi palabra y cree al que me envió, al Padre que lo envió, garantizado, 100%, tiene, no puede ser, a lo mejor, si encontramos una solución en el futuro, si de pronto encontramos un programa, si de pronto la ciencia avanza y entonces llegamos al punto en que a usted le podamos prolongar la vida unos 30, unos 25 años. No, Jesús no habla ambigüedades, Jesús habla certezas. Todas las promesas de Dios son sí y son amén por medio de Jesucristo. Y Él dice, si alguno oye y cree, tiene vida eterna. Y aún para mayor garantía y para que aún entendamos y comprendamos con más claridad lo que Él nos está diciendo, añade lo siguiente, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Todos sabemos, o la mayoría sabemos y conocemos la escritura, que el ser humano al nacer físicamente nace muerto espiritualmente y que la Biblia enseña que es necesario volver a nacer, es decir, recibir un milagro sobrenatural que lo hace Dios por medio del Espíritu Santo y la fe en Cristo en cada persona, que se llama el nuevo nacimiento. Que cuando uno recibe el Espíritu de Dios, uno nace espiritualmente, ya no está muerto, ya uno está vivo para Dios realmente. Y entonces ahora uno puede decir que tiene vida eterna. Tú que me estás viendo y escuchando, si eres un cristiano, si has recibido realmente a Cristo en tu corazón, si has sido nacido de nuevo por el Espíritu Santo, tú no vas a tener vida eterna, tú ya tienes vida eterna, ya estás disfrutando de esa vida eterna, obviamente en una etapa, digámoslo así, o en parte del proceso en que todavía
es elemental, pero ya tienes vida eterna. Tú ya puedes decir, Señor, gracias porque ya tengo vida eterna gracias a ti, gracias a tu sacrificio, gracias a tu amor y gracias a que tú me has iluminado, me has mostrado la verdad y por esa verdad yo he creído y he aceptado en mi corazón tu regalo, tu ofrecimiento de vida eterna. Ya puedes decir que no hay condenación para ti, lo dice claramente Romanos 8:1. Si alguno está en Cristo, no hay condenación. Dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y Cristo lo afirma en estas palabras. Dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una nueva posición, una nueva realidad en Cristo. Experimentar la vida eterna y experimentarlo como un regalo de parte de Dios. ¿Por qué? Por haber oído y haber creído lo que hemos escuchado. ¿Y qué es lo que escuchamos? Que Dios amó de tal manera a este mundo, a ti y a mí, que Él envió a su Hijo Jesucristo, a su unigénito, para que cualquiera que crea realmente en Jesucristo, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, que Él es el que perdona los pecados y que Él realmente es el que puede dar vida eterna, cualquiera que crea en Él tenga vida eterna, no se pierda. O sea, no siga en condenación, no siga en muerte espiritual, no vaya a la condenación eterna, ha pasado de muerte a vida. Cualquiera que crea en Él tenga vida, no vaya a condenación, digo, o no se pierda y tenga vida eterna. Así de sencillo es el mensaje del Evangelio. Vamos al capítulo 11, versículo 25 del Evangelio también de Juan. Allí está hablando el Señor con Marta, la hermana de María, hermanas de Lázaro, que ha muerto. Lázaro ha muerto, está enterrado en la tumba. Jesús visita a las dos hermanas y una de ellas, Marta, la primera, se acerca a él y le dice precisamente que si él hubiera llegado a tiempo, su hermano no habría muerto, etc. Y dice el versículo 25 que Jesús le da una respuesta. Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Mira lo que dice Jesús aquí a Marta y te lo dice a ti y me lo dice a mí, evidentemente. Dice, yo soy la resurrección y la vida. En otras palabras, Él es el programa, Él es la medicina, ese santo grial que están buscando de la vida eterna, ese elixir de la vida eterna. Cristo dice, yo lo soy, yo mismo soy la vida y yo soy la resurrección. O sea, yo garantizo que eso es posible. Yo soy el que resucita a la gente, yo soy el que le da vida eterna a las personas. Simplemente yo soy la garantía de esa realidad. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, el que cree en mí, aunque espiritualmente esté muerto, aunque no tenga una relación personal con Dios que lo mantiene en la muerte espiritual, aunque esté en el estado natural del nacimiento físico, esa persona, aunque esté muerta espiritualmente, si cree en mí, esa persona vivirá. Es decir, nace de nuevo. Comienza a tener vida en el Espíritu. Recibe el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y comienza a ser un ser con vida espiritual. Ya tiene la vida y la luz que alumbra a todos los hombres. Ya está dentro. Y todo aquel que vive, es decir, todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha pasado por el milagro del nuevo nacimiento, todo aquel que ha tenido la experiencia, evidentemente, de creer en mí, esa persona dice, el que vive y cree en mí, no morirá. O sea, le garantizo que si usted cree en mí, recibe el nuevo nacimiento por medio de la fe en mí, usted no morirá eternamente. Es decir, usted no irá al lago de fuego, usted no irá al infierno, usted no irá al Tártaros, a la Gehenna, usted no irá realmente a la condenación de ninguna forma. Usted jamás sufrirá la muerte segunda, o sea, la condenación eterna. No morirá eternamente, se lo garantizo, dice el Señor. Y le hace una pregunta directa a Marta, le dice, ¿crees esto? Y yo te pregunto, ¿tú crees eso? ¿Tú lo has creído ya? ¿Tú lo crees de todo corazón? Sin ningún
asomo de duda que realmente si tú crees en Cristo, has nacido de nuevo, ya tienes vida eterna, salvación eterna realmente y tienes seguridad de esa salvación eterna? Si no es así, necesitas entrar en la presencia de Dios y necesitas realmente pensar muy seriamente en este ofrecimiento que hace Jesús y esta pregunta que te hace: ¿crees esto? Si tú no has aceptado a Jesucristo todavía, si no has recibido en tu vida realmente esa realidad de que Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador, y no tienes certeza de que en verdad en ti se ha operado ese nuevo nacimiento espiritual, asegúrate y clámale al Señor y pídele que Él venga a tu corazón, que Él venga a tu vida, que Él produzca en ti el nacimiento espiritual, que Él te resucite de esa muerte espiritual en la que estás viviendo, que Él resucite tu espíritu, que en tu espíritu comience a ver la luz que solamente Cristo puede dar, la vida del Señor. Y obviamente edifica esa fe y edifica y fortalece esa creencia por medio de la palabra de Dios, además por congregarte, por estar en medio de cristianos, para que siempre estés escuchando el lenguaje de la fe, el lenguaje de la palabra de Dios, para que siempre estés motivado en la fe. Por eso la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos realmente, para que nos estimulemos al amor, dice, y a las buenas obras los unos a los otros, y que además debemos hacerlo porque los tiempos son difíciles y porque se acerca realmente el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Jesús. Así que yo te animo a que realmente te pongas en firme en tu fe. Y si eres un cristiano, ya un cristiano, pues también te animo a que dejes de andar ahí mediocremente y como que sí, como que no, como ni chicha ni limonada, que realmente te afirmes en la fe y que sepas quién es el que está dentro de ti y a quién le has dicho: yo creo en ti, Señor. Y Él te pregunta: ¿tú crees realmente lo que te estoy diciendo? Bueno, Marta le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. El Señor mismo dijo que esa confesión sería una roca en el corazón de toda persona que sinceramente lo crea y lo declare. Con la boca se confiesa para salvación y con el corazón realmente se cree para recibir la justificación, el perdón, la declaración de inocencia ante los ojos de Dios. Así que es muy importante realmente considerar estas cosas y no simplemente dejarlas ahí pasar como hemos escuchado el Evangelio, pero creemos que pues sí es un cuentico muy, muy bonito, pero es más importante realmente ver ver cómo hago, cómo levanto dinero, cómo voy y pago el arriendo, cómo pago los impuestos, etcétera. Y simplemente no escuchamos realmente, no escuchamos con el espíritu, no escuchamos con el corazón, escuchamos a veces apenas con los oídos y generalmente lo que entra por aquí sale por acá. Te quiero llevar a un último versículo dentro de este mismo Evangelio de Juan. Capítulo 20 son las últimas palabras que da Juan prácticamente, digamos, en el penúltimo capítulo de su Evangelio. Dice lo siguiente, capítulo 20, versículos 30-31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este Evangelio de Juan fue escrito para eso. Y este solo Evangelio de Juan es suficiente para que tú tengas la información necesaria para tomar esa decisión y recibir por gracia, por fe, la vida eterna. Así que te animo a que leas el Evangelio de Juan, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 21. Léelo, pídele a Dios que te dé revelación mientras lo lees, para que esta certeza de la vida eterna y esta realidad de vivir eternamente gracias a la fe en Jesús se vuelva para ti un estilo de vida, se vuelva para ti una convicción que te va a sostener a lo largo de toda esta vida. En estos tiempos estamos, por ejemplo, hablando ahora de la actualidad. Estamos en medio de las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica. Todos sabemos que
el señor Donald Trump y el señor Joe Biden están luchando por, digamos, llegar a la presidencia de Estados Unidos, de la República de los Estados Unidos de América. Y todos hemos oído, seguramente hay mucha información actualmente, sobre todo en las redes sociales, en el internet, en YouTube, etcétera, etcétera. Hay mucha información acerca de que hay un posible fraude, de que parece que los demócratas han hecho muchas trampas, digamos, para hacer aparecer que John Biden es el ganador. Y ya salió John Biden, claro, rápidamente a decir que ya él es el virtual ganador. Y los medios de comunicación que están apoyando realmente esa farsa, pues han salido obviamente a apoyar y a celebrar y a decir que sí, que John Biden es el ganador. Falta ver, realmente, falta ver, porque Donald Trump ha puesto, digamos, junto con su equipo, ha puesto demanda acerca de esas elecciones, diciendo que son fraudulentas y que tienen videos, tienen muchas, digamos, evidencias, que hay testigos de, bueno, del fraude. Todo eso lo vamos a estar viendo en todo este tiempo, pues eso, digamos, es el colegio electoral el que finalmente declarará quién es el nuevo presidente de Estados Unidos, y obviamente que eso todavía no se va a saber. Eso es como el 14 de diciembre, por allá, que lo vamos a ir sabiendo, o el 20, no sé exactamente, creo el 14 de diciembre. Me refiero a esto porque esta es, digamos, una de las muestras de cómo está este mundo actualmente, de cómo se está viviendo actualmente en este mundo, de cómo las personas, digamos, acuden a trampas, acuden a mentiras, acuden a engaños, acuden a todo tipo de falacias y de maldad, realmente para lograr sus objetivos de poder y de codicia, simplemente. Así que es muy importante que entendamos que son tiempos realmente difíciles. La política es un reflejo de los tiempos que estamos viviendo, tiempos de corrupción, tiempos de una maldad que cada vez aumenta mucho más y de los cuales la palabra de Dios nos había advertido y que están relacionados con ese término, la consumación de los siglos. Y digamos, esta lucha electoral y esta situación que se está dando en Estados Unidos también ha servido para que muchas personas estén reflexionando en lo que hay más al fondo, digamos, no solamente política o unas elecciones o un fraude, sino lo que hay al fondo, es decir, la lucha entre el bien y el mal. La lucha que siempre ha habido entre los que queremos hacer las cosas bien y los que las hacen mal y no les importa acudir a lo que sea para lograr sus objetivos. Al fin y al cabo, lo creen, el fin justifica los medios y todas las formas de lucha pues son posibles y son, digamos, aceptadas si yo voy a conseguir un objetivo. O sea, puedo luchar con todas las, puedo luchar suciamente, puedo luchar con trampas, puedo luchar haciendo lo que yo quiera. Muchos tienen esa ideología hoy en día y esa ideología está metida en la política y está metida en la economía y en la educación y en muchos frentes. Así que esta situación, digamos, de que en el fondo lo que hay es una lucha entre el bien y el mal realmente, es algo que la Biblia nos revela desde el principio, que precisamente la historia del hombre, la realidad del hombre, es una historia que está inmersa en una lucha entre el bien y entre el mal, en una lucha entre Dios y su enemigo Satanás, en una lucha entre la organización celestial de Dios, angélica, y la organización angélica de Satanás. Y en una lucha también entonces que nos toca a nosotros los seres humanos y en la que en algún momento tenemos que colocarnos en uno de dos bandos, al lado de Dios o en contra de Dios. Y esto está siendo cada vez más evidente en medio de las noticias que estamos viendo y en medio de las situaciones que ocurren y estamos oyendo precisamente que hay una élite de hombres que están buscando apoderarse de la autoridad y del gobierno mundial, ¿cierto? El gobierno profundo, ¿no? La élite, el nuevo orden mundial, etcétera. Y estas personas realmente encarnan el mal. Así que por eso es que, digamos, estas elecciones han tenido una relevancia total porque pues el señor Donald Trump es un presidente que desde el principio ha mostrado que está en contra del nuevo orden mundial, que está en contra de sus políticas, que está en contra de sus metas, que está en contra de lo que ellos quieren lograr y se les ha parado firme y obviamente es un personaje muy incómodo para toda esta élite que quiere pues que este programa avance sin ningún impedimento. Por eso es que estas elecciones, digamos, se han vuelto tan
tan importantes y que son decisivas en cierta manera también para el futuro inmediato y a largo plazo de las cosas que van a suceder en el mundo. Pero hay algo mucho más profundo que eso realmente, y Jesús lo relató en una parábola que se llama la parábola del trigo y la cizaña. Y quiero llevarte allá para que veamos precisamente esa lucha entre el bien y el mal que se ha librado por los siglos de los siglos. Pero la Biblia habla de que Dios es el que tiene la palabra final, que Él es el Dios de la consumación de los siglos. Veamos entonces en Mateo capítulo 13 esta parábola. Dice Mateo 13, 24 al 30. Le refirió Jesús otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta es la famosa parábola del trigo y la cizaña. Y es de las pocas parábolas que está escrito que el Señor mismo dio la explicación, dio la interpretación. Así que no voy a tratar de hacer, digamos, mucha exégesis y muchos saltos para interpretar, porque simplemente basta que vayamos al mismo libro de Mateo, el mismo capítulo, y oigamos la explicación de esta parábola dada por el mismo Señor Jesucristo. Escuchemos. Mateo 13, 36 al 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. 1. El sembrador de esta parábola es Jesucristo mismo. Ese término, el Hijo del Hombre, es un término mesiánico que solamente se le puede atribuir a Jesucristo el Señor. Jesús es el que siembra la semilla en el campo. Él es el sembrador. 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. 2. El campo donde se siembra esa semilla, que la siembra Jesús, es el mundo. Está muy claro entonces. Jesús siembra su palabra en el mundo. Él vino precisamente a eso, a sembrar la palabra en el corazón de todos los hombres. 3. En el mundo hay dos tipos de personas. El trigo, que dice él, que son los hijos del reino, y la cizaña, que son los hijos del mal, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así la palabra de Dios nos muestra la realidad espiritual del mundo. Y Dios es sencillo, Dios es práctico. Dios no se mete en una cantidad de, ¿qué diríamos? De a lo mejor, quién sabe, puede ser, es relativo. No, Dios habla muy claro. En el mundo hay dos tipos de personas, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Punto. Pregunta, ¿en cuál bando estás tú? Y quiero que sepas una cosa. Uno nace en el bando del enemigo. Desde el nacimiento uno viene en el bando del enemigo. A menos que nazca de nuevo por el nacimiento espiritual por medio de la fe en Cristo, uno jamás saldrá de esa posición. La única forma de saltar del bando de Satanás al mando de los hijos del reino es aceptando a Jesús por medio de la fe, es creyendo en Jesucristo. Punto. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste ese mensaje.
Le gusta a quien le guste que eso sea así o que eso no sea así. Simplemente así es. Y Cristo vino a decirnos cómo son las cosas, no de pronto cómo podrían ser o cómo puedes tú creer que sean o cómo te parece a ti que sean. No, Cristo vino a decirnos la verdad. Él es la luz de los hombres y en Él está la vida eterna. Y Él dice claramente, entonces en el mundo hay dos tipos de personas, trigo o cizaña, los que están con Dios, los que están con el diablo, los que son parte del reino de Dios porque han nacido de nuevo, han conocido a Jesucristo, y los que están todavía en el lado del diablo porque no han creído en Jesucristo, simplemente no lo han aceptado. Por eso él decía, el que no es conmigo es contra mí. O sea, con él no hay medias tintas, con él no hay colores grises, a esto de aquí es blanco o es negro. Simplemente, así de sencillo. Ahora dice la parábola en el versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Está muy claro, ¿cierto? La explicación del Señor. ¿Quién sembró la cizaña en el campo? Un enemigo, el enemigo, Satanás. Él es el mentiroso, él es el tracalero, él es el que falsea todo, él es el que trabaja con trampa, él es el que usa todas las formas de lucha habidas y por haber para, digamos, alcanzar sus objetivos. Él es el que no respeta ningún principio, ninguna norma moral, no respeta la ley de Dios, no respeta a Dios, no respeta a los que están con Dios, los odia. Él es el que usa cualquier artimaña simplemente para engañar, sembrar cizaña, sembrar mentira. Así como Cristo es la luz y vino a traer la verdad, Satanás trabaja todos los días para oscurecer la verdad, para tergiversar la verdad, para torcer la verdad, para meter todo tipo de engaño y de mentira en el mundo. Y para eso utiliza a quienes, a la cizaña, o sea, a sus hijos, a su equipo. Utiliza a los que están con él sencillamente. Y aún inclusive a veces puede también usar a cualquier hijo del reino que está por ahí despistado y se pone a tiro de él, exactamente. O sea, aún un cristiano también puede ser usado por el enemigo si se descuida, si se despista, si no sabe dónde está parado. Así que tenemos que tener también mucho cuidado en ese sentido, porque este enemigo es real y es peligroso y es muy mentiroso y su poder está en la mentira, está en el engaño, en el miedo que él también transmite claramente, continuamente. Ahora dice aquí que que él sembró, es el diablo quien sembró la cizaña y que la ciega, es decir, el momento en que se va a hacer la cosecha. Acuérdate que los siervos de este hombre le dijeron, Señor, un enemigo sembró cizaña en el campo, ¿quieres que vayamos y arranquemos esa cizaña? Y el Señor dijo, no, esperen, simplemente dejen que crezcan ambas, que crezcan juntas, porque tratando de arrancar la una, de pronto arrancan la otra. Dejen que llegue la siega, el tiempo de la siega. Y el Señor dice que el tiempo de la siega, escucha esa expresión, es el fin del siglo. Es decir, esto está relacionado con aquel término que estamos estudiando, la consumación de los siglos. El fin del siglo quiere decir el tiempo cuando Dios tiene determinado actuar de cierta manera, sobre todo, digamos, derramar su ira y derramar juicios sobre la tierra. Ese tiempo, entonces, es cuando Dios va realmente a recoger, digamos, a arrancar esa cizaña, la va a separar del trigo. Dice, vuelvo y leo el 39, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y, y los segadores son los ángeles. Ahora, nota que aquí ahora, digamos, entran a jugar seres sobrenaturales, los ángeles. En esta lucha entre el bien y el mal, no estamos solamente hombres involucrados en ella. Y no se trata aquí de republicanos o demócratas, no se trata de derecha o de izquierda, es mucho más que eso. Realmente se trata del bien y del mal, se trata del reino de la luz y el reino de las tinieblas. Se trata de la acción de Dios y se trata de la acción del diablo, el enemigo. Así que nosotros los creyentes, sobre todo que tenemos los ojos abiertos, sabemos que estamos en medio de un campo de batalla, estamos en medio de una lucha espiritual permanente, estamos en medio de un campo de decisión. O somos trigo o somos cizaña, o estamos con Cristo o estamos contra Él realmente. O vamos a apoyar el plan de Dios, vamos a apoyar la agenda de Dios, o vamos a apoyar la agenda del enemigo, que en estos momentos se está manifestando muy claramente a través de la agenda precisamente del nuevo orden mundial, del nuevo gobierno mundial, la agenda globalista.
Así que tenemos que tener los ojos muy abiertos, tenemos que estar muy despiertos, tenemos que estar mirando la realidad que estamos viviendo, pero también tenemos que estar mirando a la palabra de Dios, llenándonos de la palabra de Dios para poder tener una visión, no simple humana de las cosas, política, económica, religiosa, sino tener la visión de Dios, la visión que Dios nos está planteando a través de la Escritura, lo que Él quiere que creamos, que Él nos está revelando por medio de su palabra, por medio de Jesucristo. Así que estamos en medio de un campo realmente de decisión y estamos en tiempos de decisión, porque se está acercando la siega, se está acercando el momento en que Dios va a enviar a sus ángeles, dice, para que ellos recojan de este campo que es el mundo, recojan lo que es, lo que no es de Él y recojan lo que es de Él. Mira lo que dice la explicación del Señor a partir del versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña, y oye esto, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Oye esto, el que tiene oídos para oír, oiga. Así que el Señor plantea que viene un tiempo y se está acercando que Él llama el fin del siglo, la consumación de los siglos. Y en ese tiempo el Señor dice claramente que Él va a enviar a sus ángeles. Nota nuevamente que esto es un asunto en el que ya intervienen seres sobrenaturales, seres que no son de esta dimensión física, seres espirituales muy poderosos. El mundo espiritual estará actuando sobre esta tercera dimensión, sobre el mundo material. Dice que los ángeles van a arrancar, así como se arranca la cizaña, los ángeles van a arrancar, dice él, de su reino, de mi reino, dice él. Vuelvo y leo esa parte. Recogerán de su reino, vuelvo y leo, 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, o sea, del reino de Jesucristo, del Hijo del Hombre, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Nota esa expresión, los que sirven de tropiezo, o sea, todas esas personas que están precisamente del otro bando y todo el tiempo están poniendo dificultades y están poniendo tropiezo y están poniendo trabas y están haciendo que las cosas de la iglesia, las cosas de Dios, las cosas del reino de los cielos tengan dificultades y trabas, y eso hay en este mundo por montones y seguramente tú las has experimentado como hijo de Dios también, ¿cierto? Los tropiezos y las dificultades y las trabas y las cosas que hay en este mundo precisamente porque no somos de este mundo. Así que el Señor dice que va a recoger a todos esos que ponen tropiezo y a los que hacen iniquidad. Claramente los que no están contra Él, los que están contra Él, los que definitivamente se han decidido por ser parte del plan no de Dios, sino del plan del enemigo. Y dice que los echarán en el horno de fuego. O sea que esto claramente habla, dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta expresión siempre en los labios de Jesús ha estado relacionada con la condenación, con el infierno, con el lago de fuego. Así que claramente el Señor está diciendo que Él al final del siglo, y esto tiene que ver con su segunda venida, pero también tiene que ver con su reino milenial, ya trataré de explicarlo mucho mejor en otra conferencia, Él va a recoger toda esa cizaña y la va a echar en el fuego, en el lago de fuego que arde con azufre. Es decir, que va a haber sí hay una condenación. Cuando Cristo está diciendo, el que cree en mí no irá a condenación, no está hablando metafóricamente, no está diciendo palabritas ahí bonitas, Él está diciendo una realidad, y es que seremos librados de ser echados precisamente al horno de fuego, y que seremos librados de arder como cizaña. Y yo quiero, digamos, a través de esto, pues advertir a las personas que puedan ver este video, cristianos o no cristianos, advertirles de que el infierno existe, el infierno es real. Hay ya en la escritura, hay muchas escrituras que claramente hablan de la realidad del infierno. Y también hay muchas experiencias de personas que realmente en su espíritu han ido a ese lugar y han vuelto y vienen y cuentan lo que hay allí y no es nada, nada bonito. Y Jesús
lo conoce evidentemente al infierno, él mismo lo creó. Él en Mateo 25, cuando Jesús está juzgando a las naciones, ese es un pasaje que veremos mucho más adelante, digamos, él dice claramente que vayan al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que ese es un lugar que Dios mismo tiene listo, tiene preparado para el diablo y sus ángeles. Pero allí van a ir, obviamente, todos los que se aliten con el diablo, todos los que sean cizaña. Así que esto no es un cuentico y esto no se trata de fábulas y no se trata de tratar de asustar niños con el coco, ¿no? El coco no existe, pero el infierno sí existe, mi querido y mi querida. Existe, es real y es terrible realmente y es por la eternidad. Esto no es un jueguito. Si esto fuera un jueguito, ¿tú crees que el Hijo de Dios se hubiera hecho hombre y hubiera venido aquí a ser humillado, escupido, latigado, a ser, digamos, vilipendiado y a colgar en una cruz y a derramar su sangre por nada? Es tan terrible el asunto, es tan serio, digamos, de lo que Jesús nos quiere librar, que Él estuvo dispuesto aún a dar su vida, de dar su sangre por ti, para librarte de ir a ese lugar, para librarte de la condenación eterna. Así que es muy apropiado las palabras con que termina el Señor esta explicación de la parábola. Y es que dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Tener oídos para oír quiere decir escuchar atentamente y creer a lo que se nos está diciendo, a lo que se nos está advirtiendo. La Iglesia de Jesucristo ha advertido acerca de esto durante 20 siglos y un poquito más del siglo XXI, y lo vamos a seguir haciendo hasta que el Señor venga por nosotros. Así que no nos cansaremos de advertir a las personas acerca del peligro en el que están viviendo, porque vuelvo e insisto, la vida no se trata solamente de venir aquí y conseguir carro y conseguir casa y conseguir beca y vivir sabroso y viajar por el mundo y vivir feliz. Se trata mucho más que eso. Se trata de decidir dónde vamos a pasar la eternidad realmente. Y esa decisión tiene que ver con creer o no en Jesucristo y en su palabra. Y eso tiene que ver evidentemente con un aspecto muy importante. Dios tiene un plan para terminar con todas estas cosas como las conocemos hoy y para empezar algo totalmente nuevo. Y ese plan está incluido dentro de lo que se conoce como la consumación de los siglos. Hay tres etapas, con esto quiero terminar, hay tres etapas en este aspecto de la consumación de los siglos, muy sencillas. La primera etapa tiene que ver con el Antiguo Testamento, digamos, y todo el anuncio del Mesías en el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta la venida de Cristo y su muerte. Esa es la primera etapa. Con esta muerte y con ese derramamiento de su sangre y su resurrección, Jesús selló y cumplió la primera etapa. La segunda etapa tiene que ver con la segunda venida de Jesucristo, es decir, desde Cristo hasta nuestros días. Todo el devenir de la iglesia de Jesucristo, toda la historia de la iglesia y la predicación del Evangelio, el momento del arrebatamiento en que la iglesia va a salir de esta esfera terrenal y la segunda venida de Jesucristo con su iglesia para reinar. Hasta ahí la segunda etapa. Y la tercera etapa, podríamos decir, es precisamente cuando Cristo, al regresar por segunda vez, instaura su reino terrenal, un reino de 1000 años, y al final de esos 1000 años precisamente viene la siega del fin del siglo. Es allá, después de los 1000 años del reinado terrenal de Cristo, que se cumplen las palabras de esta parábola de la siega del fin del siglo. Ya veremos por qué y cómo es eso. No puedo seguir hablándote más porque realmente ya el tiempo es suficiente. Te doy muchas gracias por estar ahí. Te pido que veas este video una, dos, tres veces, que siempre estés repasando y busques los pasajes en la palabra de Dios y tú los estudies también por ti mismo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Gracias por tu palabra que es verdad y que despierta nuestro corazón, Señor, y despierta nuestra atención. Te pido que abras nuestros oídos y abras nuestros ojos respecto a estas cosas y a los tiempos que estamos viviendo, Señor, para que podamos realmente tomar decisiones que tienen implicaciones eternas, Señor, y podamos también ser parte de esta revolución de llevar el Evangelio a todas las personas, porque está escrito en tu palabra, Señor, que será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Señor,
Gracias por cuidar de nosotros, gracias por proteger nuestra vida, nuestras familias. Cuida a Colombia, Señor, y cuida a todas las naciones del mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bendiciones para ti, para toda tu familia. Nos vemos.